Curso rápido de ArcGIS Pro. En este mini curso vamos a ver los aspectos básicos para manejar ArcGIS Pro. Vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto, georreferenciar una imagen, crear capas vectoriales, editar puntos, líneas, polígonos, administrar las tablas como es crear y llenar campos, añadir capas e importar puntos GPS, herramientas de geoprocesamiento y cálculos de geometría como área, perímetro y longitud, simbología de puntos, líneas y polígonos, añadir etiquetas y finalmente la edición e impresión de un mapa. Nos pasamos a ArcGIS Pro. Esta es la pantalla inicial que nos muestra al ejecutar ArcGIS Pro. En la parte izquierda tenemos los proyectos anteriores o recientes. En la parte central tenemos los nuevos proyectos que podemos seleccionar un mapa, catálogo, un Global Scene o un Local Scene o iniciar sin ninguna plantilla. En este caso vamos a crear un nuevo mapa, hacemos clic y nos pide el nombre del nuevo proyecto, en este caso mi primer mapa. Esta es la dirección donde se va a guardar toda la geodatabase y todos los archivos que vamos a crear. ¿Ok? A partir de la imagen que tenemos en pantalla vamos a crear nuestro trabajo de todo el proyecto, es decir, digitalizar tanto vías, viviendas, ríos y demás elementos. Imaginemos que esta imagen la obtuvimos desde un dron o cualquier otro medio. Tenemos un punto 1 y un punto 2. Para saber las coordenadas del punto 1 y del punto 2 es necesario trasladarse a campo, ubicarse justo en esta posición y con un GPS tomar sus coordenadas. Luego registrarlas y proceder con la georreferenciación. Y este es el siguiente paso que vamos a hacer en ArcGIS Pro. En ArcGIS Pro tiene una cinta de opciones, por ejemplo Map. Acá tiene diferentes elementos. Y en el botón Add Data voy a cargar la imagen. Hago clic en imagen. OK. Y cargo esta capa. Me pide construir pirámides. Le digo que sí. Una vez que me ha cargado la capa, en esta parte tenemos una tabla de contenidos. Un panel de contenidos. Hago clic derecho sobre la imagen. Y me voy Zoom to Layer. En la parte inferior tenemos un sistema de coordenadas. En este caso le vamos a dejar en metros. Ahora, para georreferenciar la imagen, nos vamos en la cinta de opciones en Imagery. Aquí seleccionamos la opción Georeference. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el sistema de referencia, para lo cual vamos en Set SRS y nos vamos a dirigir en Project Coordinate System, en UTM, WGS 1984, hemisferio sur, y selecciono para este caso la zona 17 sur. Acá le puedo hacer clic para agregar a favoritos, le damos OK. Ahora es muy sencillo, simplemente debo ingresar las coordenadas del punto 1 y del punto 2. Voy a hacer clic en esta sección de Adjust, hago clic en Add Control Points y me ubico justo en el centro del punto 1, hago un clic, muevo el ratón y luego hago clic derecho. Y aquí me pide ingresar las coordenadas tanto en X como en Y. En este caso para X es 69, 12, 63. Y para Y 95, 32, 77, 5. Le doy aceptar. OK. Se me pierde la imagen. No hay problema. Hacemos nuevamente clic derecho. Zoom to Layer. Tengo la imagen de vuelta. Ya tengo en las coordenadas en X 600.000 y en Y en 9 millones. Ahora, para el siguiente punto, repito el mismo proceso. Hago clic justo en el centro. Ahora un clic derecho. Suponiendo que tengo coordenadas en grados decimales, activo DMS. E ingreso las coordenadas del punto 2. 69, 20, 75, 95, 32, 38, 7. Le doy a aceptar. Nuevamente hago un clic derecho, Zoom to Layer y ya está georreferenciada mi imagen. Ahora para guardar tengo dos opciones. Save, me guarda en el archivo original, o Save as New, me guarda en un archivo nuevo y el archivo original no lo modifica. En este caso voy a seleccionar Save. Ahora sí puedo cerrar la cinta de georreferenciación. Close
Georeference. Aquí podemos comprobar en el Base Map, en el caso que Early tenga una imagen de fondo como Base Map, y pueden chequear la imagen de fondo de Early y coincide, aunque es más actual, pero coincide. Ahora el siguiente paso es crear los shapefiles, para lo cual nos vamos en Análisis, en la cinta Análisis, y seleccionamos Tools. Aquí nos muestra el panel de Geoprocessing. Tenemos las herramientas favoritas y los toolbox. Nos vamos en Data Management Tools, seleccionamos Feature Class y vamos a seleccionar la herramienta Create Feature Class. En Feature Class Name voy a seleccionar el nombre de las nuevas capas vectoriales que voy a hacer. Por ejemplo, voy a hacer una capa para las viviendas. Lo nombro como edificaciones. En Geometry Type selecciono la geometría, en este caso sería puntos. Y en Coordinate System, el sistema de coordenadas. Hago clic en Select Coordinate System. Y en favoritos yo ya tengo la zona 17 Sur. Le doy OK y le damos Run, ejecutar. Ha creado correctamente la capa de edificaciones. Ahora vamos a hacer una capa para la red vial, para todas las vías. Entonces, Feature Name Class, vamos a seleccionar un nuevo nombre, red-vial. En Geometry Type vamos a seleccionar polilínea. El resto lo dejo por defecto, el mismo sistema de coordenadas, zona 17 Sur, Run. Para el río simplemente le puedo colocar. Ahora deseo realizar un polígono para esta laguna, entonces cambio el nombre, laguna, lagunas. En Geometry Type ya debo cambiar a polígono. Polígono. Mantengo el sistema de coordenadas, Run. Y pueden apreciar que ya tengo las capas a partir de las cuales voy a crear nuevos elementos. Una vez que hemos aprendido a crear nuevos archivos vectoriales, vamos a proceder a editarlos. Es sumamente sencillo en ArcGIS Pro. Por ejemplo, voy a digitalizar todas las viviendas. Hago clic en edificaciones, me coloco sobre la capa de edificaciones y en la cinta de opciones me voy en Edit, donde dice Features, hago clic en Create y me muestra el panel Create Feature, donde dice edificaciones, selecciono edificaciones, clic, hago clic y procedo a colocar los puntos. Por ejemplo, sobre esta casa hago clic, 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 clic. Una vez que termino con los puntos, voy a dar paso a la red vial. Hago clic en red vial y pueden ver que tengo diferentes opciones para ir dibujando. Voy a seleccionar la primera, que sería a mano libre. Entonces procedo, hago zoom, identifico las vías y voy a hacer clic, clic, doble clic. He dibujado una línea de la red vial. Ahora continúo con la siguiente. Clic, 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 doble clic para finalizar. O también pueden pulsar la tecla F2 cuando deseen finalizar. Hago clic, clic, pulso la tecla F2 y finaliza. Y así continúo con todas las vías. Clic, doble clic y termino con este camino. Hago clic derecho, Zoom to Layer. Si desactivo la imagen, pueden ver que ya tengo digitalizadas todas las vías y caminos. Para limpiar selección hago clic en Selection, en Clear, limpio selección. Ahora voy a proceder a dibujar el río. Me ubico en la capa de río, hago clic en río, hago un zoom con el mouse y voy clic, 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 doble clic y finalizo la digitalización. Clic derecho en la imagen, Zoom to Layer, ya tengo la capa de río. Clear para limpiar selección. Ahora voy a digitalizar la capa de polígono, hago clic en lagunas, clic, hago zoom sobre la laguna
y voy a empezar a dibujar por el perímetro. Clic, 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 clic y doble clic para finalizar. Dibujo la otra laguna. Clic, 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 doble clic para finalizar. Clic derecho, Zoom to Layer en la imagen, limpio selección, desactivo la imagen y prácticamente ya tengo todos los elementos digitalizados. Ahora hago clic en Save para guardar toda la edición. Le doy que sí. Ahora vamos a pasar a administrar tablas, es decir, en la capa vías tengo diversos elementos. Entonces yo quiero decirle cuáles son vías de primer orden, de segundo orden o cuáles son caminos. Lo mismo en la capa de puntos. Yo le puedo decir, ese punto corresponde a escuela, policía, hospital, etc. El resto de viviendas. Entonces, ¿cómo categorizo eso? Eso lo vamos a hacer en la tabla de atributos. Si empezamos con la capa de puntos, hago clic derecho en edificaciones, clic derecho y hago clic en Attribute Table. Ahora, yo debo crear un nuevo campo que me permita categorizar, por ejemplo, acá los puntos. Entonces voy a agregar un nuevo campo en Field Add. Hago clic en Add y me dice el nombre del campo, del nuevo campo. En este caso le voy a colocar tipo. En Data Type, en el campo Data Type, este va a ser tipo texto. Entonces hago clic y selecciono tipo texto. En Length, en el campo Length, la longitud. En este caso, unos 50 caracteres está bien. Y listo. Ahora le doy clic en Save y vemos que ya tengo el campo tipo agregado. Ahora hacemos clic y cerramos. Ahora voy a asignar nombres o categorías arbitrariamente. Por ejemplo, voy a decir que el punto 3 corresponde a hospital. Entonces me ubico en tipo, el campo tipo, y en el valor en la fila y le coloco hospital. Ahora le digo que el punto 12 corresponde a policía. El punto 22 voy a decirle que es una iglesia. Ahora, si me ubico en la cabecera tipo, hago doble clic. Pueden ver una flecha que me permite agrupar ascendente o descendentemente. Entonces selecciono todos los puntos que están sin nombre. Con Shift o mayúscula selecciono. Esto para evitar escribir uno a uno. Ahora hago clic derecho sobre tipo y hago clic en Calculate Field. En Calculate Field me dice el nombre de la tabla, el campo tipo y ahora la expresión. Voy a ponerle tipo para texto. Cuando voy a ubicar texto pongo entre comillas. Entre comillas coloco viviendas. Le hago clic en Run y de una sola me ha rellenado con viviendas. Todos los campos que no tenían nombre. Una vez que he finalizado, le hago clic en Save. Guardo la edición y puedo cerrar la tabla de atributos. Limpio selección con Clear. Ahora repito el mismo proceso. Por ejemplo, para la red vial. Nuevamente, clic derecho, Open Attribute Table, en Field Add Field, tipo, igualmente tipo texto, longitud 50, guardar cambios. Ahora en red vial, vamos con el botón Select. Acá nos podemos apoyar en la imagen satelital, en imagen. Ahora, por ejemplo, esta vía, con el botón Select, la selecciono. Clic. De acuerdo a la imagen, me dice que esta es una vía tal vez lastrada, probablemente. Lastrada, entonces le coloco lastrada. En tipo, lastrada. Acá puedo chequear que estos son caminos. Hago un recuadro de selección. Y pueden ver en la tabla de atributos que están seleccionados. Si hago clic derecho, Calculate Field, entre comillas, voy a colocarle el nombre de caminos. Caminos. Run. Por ejemplo, yo sé que en el área urbana todas estas serían calles. Las selecciono. Ahora que tengo seleccionadas, le pongo el nombre de calle.
o puede ser pavimentadas, run, me asigna ese nombre. Busco en la tabla de atributos que no quede un elemento sin asignar su respectivo nombre. Por ejemplo, la 21 en este caso, hago doble clic. Si hago doble clic, me la va a mostrar. Activo la imagen y puedo ver. En este caso sería un camino. Selecciono y coloco camino, caminos. Run. Este último elemento no sé qué es. Activo la imagen y al parecer es un puente. Le coloco como puente. Run. Y en nombre ya tengo tipo puente. Y así podemos ver que asigné a todos los elementos su respectivo nombre. Ahora abro la tabla de atributos del río. Hago clic derecho, río, Open Attribute Table. Y en este caso me interesa colocarle un nombre y también conocer posteriormente su longitud. Cuántos metros tiene de largo o kilómetros. Limpio selección. Ahora voy a crear un nuevo campo y pueden ver que Fill no se me activa. ¿Por qué sucede esto? Es porque no guardé los cambios anteriores. Entonces hago clic en la cinta Edit, en Save, guardar todos los cambios. Y ahora sí, como estoy en otra capa, ya se me activa. En Fill, Add, voy a agregar un nuevo campo que se llame nombre. Tipo texto y longitud igual 50. Enter. Ahora el nuevo campo se va a llamar longitud. Longitud en metros. Quiero conocer la longitud del río. Enter. Ahora en Data Type ya no va a ser texto, sino tipo doble. Y le damos clic en guardar. Si voy a la tabla de río ya tengo nombre y longitud. En este caso nombre le puedo poner Río Malacatos. Guardo los cambios. Guardar todos los cambios, le digo que sí. Y solo me queda la laguna. Y en la laguna deseo calcular el área y el perímetro. Hago clic derecho sobre la capa laguna, Attribute Table. Debo agregar dos campos. Alt Field sería área, _ en hectáreas. Tipo doble. Hago clic para un nuevo campo y sería perímetro en metros. Enter. Igualmente tipo doble. Enter. Le damos en guardar y cerramos los campos, las tablas. Clic derecho sobre la imagen, Zoom to Layer. Ahora la puedo desactivar a la imagen porque ya no la necesito. Ya tengo digitalizados todos los elementos y en las tablas de atributos he colocado la información necesaria. También es muy común agregar nuevas capas. En este caso tengo una capa de curva de nivel, un modelo de elevación digital y los deseo agregar a mi pantalla actual. Voy en el botón Add Data, que es para agregar todo tipo de elementos. Add Data y selecciono la capa curvas 20. Me agrega una capa de curvas de nivel, en este caso cada 20 metros. Puedo agregar otra capa, por ejemplo DEM, un modelo de elevación digital, que posteriormente vamos a ver cómo derivar productos del mismo. Ok. Lo voy a desactivar porque en este momento no lo necesito. También vamos a ver cómo podemos importar coordenadas de puntos tomados con GPS. En este archivo de Excel tengo coordenadas tomadas con un GPS y tengo un formato XLSX. Para mayor facilidad prefiero trabajar con un archivo simple, sería un TXT. Ahora para importarlo en ArcGIS Pro vamos a copiarlo a un archivo TXT. Selecciono Control C, abro un bloc de notas y le doy Control V. Borro la última línea. Ahora voy a guardar este archivo. Close, guardar. Y lo llamo puntos. En ArcGIS Pro en el botón Add Data, igualmente para agregar cualquier capa. Si veo que no se me actualiza el archivo de puntos TXT, hago clic en el botón Refresh. Tengo el archivo de puntos en formato TXT. Hago clic en OK. En la tabla de contenidos, al final me lo agregó como tabla. Hago clic derecho sobre
el archivo puntos.txt y hago clic en Display XY Data. Hay diversas formas de mostrar puntos tomados con un GPS, pero esta es la más sencilla que se me hace. Display XY Data. En Input Table, la capa de puntos TXT. En Xfill selecciono el campo correspondiente a X y en YFill el campo correspondiente a Y. En Coordinate System puedo seleccionar el sistema de coordenadas. En este caso, como favorito lo tengo al WGS 84 zona 17 sur. Le damos OK. Hacemos clic en Run y pueden ver que ya me importó los nuevos puntos tomados con GPS. En este caso podemos decir que estos puntos son torres de control o de cualquier otro tipo, es lo de menos. Ahora avanzamos con el siguiente paso, que es geoprocesamiento y cálculo de geometrías. Con esta capa de puntos que agregamos últimamente, vamos a ver su área de influencia, por decir a un radio de 50 metros. Para lo cual nos vamos en Análisis y donde dice Tools, desplegamos y vamos a ver una herramienta que dice Buffer. Hacemos clic en Buffer o también la podemos encontrar dentro del Toolbox de Geoprocessing. En Input Feature, en este caso voy a seleccionar la última capa que es puntos XY Table to Point, que es de los puntos GPS. Las unidades le vamos a decir que en metros y la distancia puede ser 50 metros. Yo quiero un área de influencia de 50 metros de los puntos GPS que tomé. Hago clic en Run y me ha generado una área de influencia o buffer de 50 metros. Ahora vamos a calcular geometrías. A mí me interesaba conocer la longitud del río. Abro la tabla de atributos del río, clic derecho, río, Open Attribute Table y en longitud podemos ver que está vacío. Hacemos clic derecho y hacemos clic en Calculate Geometry. En Input Feature, la capa de río, el campo y la propiedad. En este caso, longitud. La unidad de longitud puede ser metros, pies, yardas, kilómetros. En este caso, le dejo en metros. El sistema de coordenadas, zona 17 sur, OK. Le hacemos clic en Run. Y tiene una longitud de 1090, de 1 kilómetro aproximadamente. Normalmente en todas las entidades o capas vectoriales ya nos muestra por defecto la longitud en metros y también el área en metros cuadrados. Cerramos la capa de ríos. Ahora vamos a calcular el área de las lagunas en hectáreas y el perímetro en metros. Clic derecho, Open Attribute Table. Repetimos el mismo proceso. Clic derecho sobre área, Calculate Geometry, propiedad, área, unidad, en este caso hectáreas, sistema de coordenadas, zona 17 sur, OK. Y hacemos clic en Run. Y me calcula las hectáreas para cada uno de los polígonos. El grande de 0.23 hectáreas y el pequeño de 0.04. Ahora, si quiero calcular el perímetro, simplemente en la propiedad cambio a perímetro, al campo de perímetro. Y aquí en la propiedad cambio, en este caso sería a perímetro, longitud del perímetro. La unidad, en este caso, metros, clic, Run, y vemos que me calcula el perímetro de ambas lagunas. Cierro la tabla y procedemos con el siguiente paso, que es la simbología. Para ello yo ya tengo digitalizadas las capas y también las tablas de atributos con sus respectivos valores o categorías. Entonces, por ejemplo, en puntos, yo me ubico en el icono de puntos. Este corresponde a torres. Hago clic to Modify Symbol y me muestra un nuevo panel con una galería de diferentes símbolos. En este caso voy a buscar una torre en caso que esté disponible. Selecciono este símbolo de Radio Tower y pueden ver que me coloca una torre. Ahora, para edificaciones, hago lo mismo. Si me ubico en edificaciones, selecciono cualquier símbolo, me va a cambiar para todos, pero recuerden que anteriormente nosotros modificamos el tipo o categoría dentro de la tabla, para lo cual vamos a hacer clic derecho sobre la capa de edificaciones y hacemos clic en Symbology.
En el panel de Symbology vamos a seleccionar Unique Values y en Field vamos a seleccionar Tipo y vamos a hacer clic en este botón donde dice Add All Values y pueden ver que me ha agregado todas las categorías de mi capa de edificaciones y pueden ver que ya me muestra en categorías. Si quiero remover el último que dice All Other Values de otros valores, hago clic derecho y pongo clic en Remove. Ahora, si me ubico en hospital, hago clic en el icono de hospital y busco un icono para hospital. O puedo aquí teclear y escribir hospital. Hacemos clic para el hospital. Ahora voy con la capa curvas 20, hago clic en el icono. Si deseo cambiar simplemente el color, me voy a las propiedades y selecciono otro color. Por ejemplo, un gray al 70%, aceptar. Acá tengo las curvas de nivel cada 20 metros. Ahora voy con la red vial, repito el mismo proceso, clic derecho, Symbology, en Single Symbol cambio a Unique Values, en Field cambio por tipo. Acá tengo calle, camino, lastrada, puente. En este caso, el campo All Other Values, hago clic derecho, Remove. Aquí la misma historia. En calle busco un símbolo, en Gallery. Ahora para caminos, igualmente busco un símbolo, el más adecuado. Y de esta forma asigno un símbolo a cada elemento o categoría. Ahora continúo con río. Es más sencillo, simplemente busco uno de color azul, un elemento de color azul. Waterline, en propiedades, puedo cambiar el ancho. También el color. Le damos a aplicar. Para el buffer también podemos cambiar el color. Para lagunas busco un color adecuado. En las propiedades puedo jugar con los colores. No olviden ir guardando constantemente el proyecto. Y si no estoy conforme con un color o símbolo, con esto puedo ir jugando. Ahora, una vez que he finalizado con la selección de los símbolos para cada elemento, vamos a pasar a añadir etiquetas. Por ejemplo, yo quiero que el nombre del río se muestre. Me ubico en la capa donde dice río, clic, hago clic derecho y selecciono Label. Ahora, para configurar qué campo deseo que me muestre la información, me voy en Feature Layer, en Labeling, y en Label Class, en Field, selecciono en este caso el campo nombre. Y me va a mostrar Río Malacatos. Acá tengo algunas opciones de personalizar el texto. Río Malacatos. Por ejemplo, quiero que me muestre la altitud de las curvas de nivel. Hago clic en derecho, en curvas, me ubico en curvas, activo el label, clic, que es lo mismo que hacer clic derecho y activar acá. Y selecciono el campo, en este caso contornos. Acá la ubicación, yo deseo que sean entre las líneas. Puedo cambiar también un estilo, por ejemplo un halo, aumentar el tamaño de texto a 9 y también jugar con las etiquetas, con colores, tamaños, formas, fuentes. Y de esta forma ya estamos casi listos para pasar a la impresión o al diseño de impresión de nuestro mapa. Previamente los había hecho cargar una capa que se llama DEM, que es un modelo de elevación digital, y con este vamos a hacer otros dos geoprocesos. Queremos traer, en este caso están las curvas de nivel cada 20 metros, queremos traer cada 5, solamente para mejorar el diseño o la apariencia del mapa. Vamos a hacer lo siguiente, desactivamos la capa DEM, nos vamos en el panel de Geoprocessing, regresamos y vamos a buscar dos herramientas. La primera que se llama Hillshade. En Input Raster seleccionamos el DEM y le damos ejecutar, Run. Me crea un mapa de sombras a partir del modelo de elevación digital. Pueden ver. Ahora este mapa de sombras en la tabla de contenidos lo voy a poner sobre todas las capas para
ello simplemente me ubico sobre la capa y la arrastro. Cubre todas las capas. Ahora le voy a dar transparencia. Me ubico en la capa, clic en Raster Layer, en la cinta de opciones, en Apparent. Voy a colocarle una transparencia del 85% le dejo. Ahora, otra herramienta es una para crear curvas de nivel, que sería Contours. Clic, Input Raster, el DEM, Contour DEM, cada 5 metros, Contour Interval cada 5. Y hacemos clic en Run y me genera curvas de nivel cada 5 metros. Le cambio la simbología, puede ser un gris al 20% y en tamaño tal vez un 0.3. Y apenas podemos ver las curvas de nivel. Simplemente es para que no se roben la pantalla. Chequeemos que todo está bien. También podemos agregar la superficie de las lagunas. Hacemos clic derecho en laguna, Label. Vamos en Label. El campo área en hectáreas. 0.24, 0.04. Si hacemos clic en Expression, podemos decirle más hectáreas, que me muestre el símbolo de hectáreas. Doy un espacio, si estamos usando el lenguaje Arcade, le doy clic más, abro comillas, espacio, hectáreas. Aplicar, cierro ese panel y pueden ver que ya tengo la etiqueta para hectáreas. Ahora que ya estamos listos, podemos pasar al diseño de impresión. Antes de pasar al diseño de impresión, es necesario en la tabla de contenidos dejar exactamente cómo deseo que aparezca la leyenda. En este caso pueden ver que edificaciones todo está con minúsculas. Si hago doble clic en Name, corrijo, inicio edificaciones, OK. En tipo puedo eliminar el texto si no deseo que se muestre. Ahora donde dice puntos XYTable, que son los puntos GPS, vamos a colocarle como torres de control. Contour DEM 5 corresponde a las curvas de nivel cada 5 metros. Renombro. Curvas de nivel 5M. Inicial mayúscula para lagunas. Es decir, debo revisar ortografía y gramática en cada una de las capas, porque esto va a ser cómo va a imprimir. Otra recomendación. Sobre todas las capas, primero colocar las capas de puntos, luego las de líneas y finalmente las capas de polígono. Pueden ver primero polígonos a debajo, luego capas de líneas y sobre todas las capas las de puntos. Ahora el último paso es el diseño de impresión. Nos dirigimos al menú Insert de la barra de cintas, hacemos clic en New Layout y seleccionamos el tamaño de papel. En este caso voy a seleccionar A4 horizontal y en esta hoja es donde debemos agregar nuestro mapa. Nos vamos donde dice Map Frame, clic, selecciono Map, corresponde al Map. Suponiendo que tengo varios mapas, debo seleccionar el correcto. Hago un recuadro y lo dibujo. En la parte inferior en esta barra tenemos la escala 5354. Lo ideal es usar múltiplos de 10, de 100. Entonces vamos a dejarle en 5000. 5000 la escala. Ajustamos el tamaño del frame. Si no deseamos el borde en el map frame, hacemos clic derecho, propiedades. En display, en border symbol, le decimos que ninguno. Ya. Ahora, ¿qué es lo que debe tener un mapa? Un título. Entonces vamos en symbol. Vamos a seleccionar cualquiera de estos elementos, el que más les guste. Título. Y voy a colocar mi primer mapa en ArcGIS Pro.
Otro elemento a considerar es una flecha del norte. Nos vamos en Insert, North Arrow, selecciono el símbolo que más me agrade, dibujo el recuadro, aquí tengo la flecha del norte. Otro elemento es una grilla para indicar las coordenadas. Me ubico en el Map Frame. En Map Frame, en Grid, tenemos al inicio coordenadas geográficas o en Measure Grid, coordenadas planas. Selecciono cualquiera, la que más me guste. Y tenemos las coordenadas. Si deseo modificarlas, me voy en Options, en Components. En este caso las líneas internas no me interesan, las puedo eliminar. Puedo agregar puntos de intersecciones. Otro elemento es la escala gráfica. Nos vamos en Bar Scale, hago clic, selecciono la que más me guste. En este caso voy a seleccionar una métrica, una simple, la dibujo. Si hago clic derecho en propiedades, la puedo configurar. Las unidades, en este caso deseo en metros. Label Text, simplemente deseo que me muestre la M de metros. Puedo hacerla más grande. Tengo mi escala gráfica. También sería importante agregar la escala de texto. Para ello vamos en Dynamic Text y seleccionamos Scale. Dibujamos. Ahora para modificarla hago doble clic. Escribo escala. Puedo hacer más pequeño el texto. En la cinta de opciones en formato puedo cambiar el diseño del texto. Ahora si deseo alinear estos tres elementos, la escala gráfica, la de texto y el norte, lo selecciono, clic, Shift, hago clic derecho, voy en Align y selecciono Align Button si deseo alinearlos en la parte inferior. Y finalmente voy a agregar la leyenda. Vamos en la barra de cintas, en Insert, y hago clic en Legend y dibujo la leyenda. Pueden ver todos los elementos de la leyenda. En el caso, por ejemplo, acá Hillshade no quiero que se muestre, simplemente en la tabla de contenidos me voy donde dice Legend, hago clic en Legend y desactivo el elemento que no deseo mostrar, en este caso Hillshade. Suponiendo que deseo cambiar de color, por ejemplo el verde no me gusta para el área de influencia, si lo cambio automáticamente se me va a actualizar, tanto en la leyenda como en el mapa. Y de esta forma hemos creado nuestro primer mapa con ArcGIS Pro. Ahora si lo deseo imprimir o compartir, exportar, nos vamos en la cinta de opciones en Share. Si hacemos clic en Print en Layout, vamos a enviarlo a nuestra impresora o plotter para imprimir nuestro mapa. O si hacemos clic en Export en Layout, vamos a exportarlo sea como PDF o imagen. Clic en Layout, por ejemplo en Save as Type, puedo seleccionar PDF o cualquiera de los formatos disponibles. En este caso voy a dejarlo como PNG. La resolución puedo ponerle en 300. Si activo Clip to Graphic Extent, simplemente me exporta las dimensiones del gráfico sin considerar toda la hoja. Transparencia, si deseo guardar transparencia, le damos clic en Export, guardamos y abrimos la imagen. Aquí podemos ver el resultado de todo nuestro trabajo. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba y compartir por todos los medios sociales. Muchísimas gracias.